Hola, muy buenos días, tardes o incluso noches. Yo les voy a presentar mi proyecto de finanzas. Bueno, voy a hablar sobre diferentes temas, en concreto van a ser tres. El primero va a ser sobre las obligaciones fiscales, el segundo sobre cómo calcular nuestra factura o nuestro recibo de honorarios, y finalmente les voy a explicar un poco sobre la historia de los impuestos en México. Bueno, empezamos con ¿qué es una obligación fiscal? Una obligación fiscal se refiere a aquello que la ley fuerza a una persona a cumplir por medio de una imposición legal, con el propósito de cumplir la prestación tributaria. Esto quiere decir que las obligaciones fiscales están impuestas por la ley y todas las personas que ejerzan alguna actividad económica, entonces están sujetas a diferentes obligaciones. Así también pueden recibir beneficios a cambio, porque es un vínculo entre esa persona y entre el Estado. Estas obligaciones fiscales se dividen en la persona física y la persona moral, porque son totalmente diferentes y cada una tiene sus actividades económicas diferentes. Ahora, pasemos con las personas físicas. Una persona física es aquel individuo que ejerce actividades económicas de manera individual. Y como les había mencionado antes, sus obligaciones fiscales van a ser muy diferentes a la de una persona moral. Estas personas físicas están clasificadas por el tipo de actividad que van a ejercer. Por ejemplo, tenemos a los asalariados, los servicios profesionales, que es como, por ejemplo, con los abogados, los dentistas, pero siempre tienen que ser independientes, no tienen que ser parte de ninguna empresa. Tenemos también a los arrendatarios, ya sea de cualquier departamento, de un edificio o de cualquier local, de actividades empresariales. Con esto se refiere a actividades comerciales que le prestan servicios a una empresa, mas no son parte de ella. Y finalmente, el régimen de incorporación fiscal. Ahora, ¿cuáles son estas obligaciones de las personas físicas? Tenemos diferentes obligaciones fiscales, pero las que más resaltan son que las personas físicas tienen que cumplir con la facturación electrónica al expedir un CFDI a sus clientes. O sea, hace que siempre que van a dar un servicio, tienen que darle una factura electrónica o incluso una factura escrita a sus clientes para que tengan una constancia. También deben de solicitarles a sus proveedores alguna factura electrónica. En este caso es el CFDI. También deben llevar una contabilidad de sus finanzas, presentar la contabilidad electrónica en la página del SAT. Y en caso de que sean pequeños empresarios, deberán efectuar las retenciones del ISR cuando paguen un salario. También, en casos de que sean pequeños empresarios, deberán efectuar algunas retenciones cuando se les pague el salario. Entre otras obligaciones fiscales también están relacionadas con el pago, las finanzas, la contabilidad, etc. Ahora pasamos con las personas morales. Las personas morales se refiere a un grupo o una asociación de personas que ejercen actividades económicas o no económicas. Eso lo explicaré un poco más adelante. Y se les conoce más bien como entes. No solamente se consta de una persona, son diferentes y por eso es un ente. Y bueno, así como también las personas físicas que tienen su clasificación, la vamos a tener con las personas morales. Ahora, las personas morales se dividen en dos, en las del régimen general y las del régimen con fines no lucrativos. Por eso es que es algunas que ejerzan actividades económicas y otras que no. Ahora, entre estas obligaciones fiscales de las personas morales, podemos encontrar que son
más para las empresas con fines de lucro, en las que pertenece al régimen general. En estas podemos encontrar presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del ICR por sueldos y salarios. Declarar anualmente el ISR de los integrantes. Declarar mensual y anualmente el ICR propio, o sea, del que es dueño de este ente, o al menos el que está en la cabeza. Informar mensualmente sobre las operaciones con terceros para efectos del IVA. Expedir comprobantes fiscales y llevar y conservar la contabilidad. Entre otras obligaciones fiscales. Estas obligaciones fiscales también se pueden encontrar en la página del SAT y en esta página podemos también ver las obligaciones dependiendo del tipo en el tipo de personas al que pertenecemos, ya sea físico o moral. Ahora pasamos con el segundo tema. ¿Cómo calcular un recibo de honorarios o una factura en su defecto? Primero empezamos con los datos que debe llevar esencialmente una factura. Debe llevar primero el nombre de la empresa o el nombre de la persona, tanto del que está emitiendo, así como también el que está recibiendo. Por lo tanto, lleva un emisor, un receptor. Después, la razón social. También debe llevar el RFC del emisor y del receptor, el régimen, el domicilio fiscal, que es en donde se puede encontrar esta empresa o donde se puede encontrar esta persona, ya sea del emisor y del receptor. También el folio, en especial esto es muy importante porque debemos llevar una gran administración de nuestras facturas, porque al ejercer actividades económicas vamos a dar diferentes facturas. Por lo tanto, es más fácil si nosotros tenemos nuestras facturas con folios y están enumeradas en un orden. También debe llevar la fecha de emisión. También tiene que llevar la fecha de vencimiento de esta factura, la descripción del bien o servicio, o sea que el nombre del producto o del servicio del que estamos dando, el precio por unidad del mismo, las retenciones, que es del ISR y del IVA, los traslados, que es el IVA, y finalmente el total en general. Ahora podemos ver un ejemplo aquí de una factura. Esta factura tiene como el folio, podemos ver, es lo primero que podemos ver, que es la factura número 10. Esta empresa que se llama Tradfrac se encuentra en la dirección que se encuentra en pantalla. Incluso tiene una página web, tiene su propio número y después del número tiene la razón social, el nombre de la persona y finalmente el RFC. Ahora, podemos ya sea organizar la información de esta manera o podemos también descargar alguna plantilla que podemos encontrar en internet y la podemos usar con algunos programas, por ejemplo con Excel o con cualquier otro que sea compatible con ellos. En lo personal, siento que es más práctico de esta manera porque ya no tenemos que lidiar en cuanto a recordar todos los datos y ya solamente tenemos la plantilla para rellenar. Ahora, también pasamos con el cliente. Podemos ver que tiene casi los mismos datos del emisor. Entonces, tenemos el cliente que tiene su empresa, que es distribuidora de mariscos Alex S.A.D.C.B. Después tenemos su RFC, su domicilio fiscal y finalmente el número. Ahora, a la derecha del cliente, podemos ver la fecha en que se va a expedir esta factura y después la fecha de vencimiento. En este caso, esta factura solamente tiene un mes de vigencia. Ahora podemos pasar con los datos que son los más difíciles. Ahora tenemos la descripción, que es como yo les había dicho, que era la descripción del bien o del servicio. En este caso, esta empresa
está ofreciendo un servicio de interpretación o también de traducción, vaya. Ahora tenemos la unidad de medida. En cuanto a traducción, es por palabra y después la interpretación por minuto. Y la cantidad es el precio por una unidad de solamente esas. Finalmente tenemos el precio unitario, que es cuánto producto o cuánto de la cantidad requiere esta empresa. En este caso tenemos que la empresa distribuidora de mariscos Alex necesita 10.879 palabras que deben ser traducidas. Por lo tanto, si cada una cuesta 1,20, finalmente el precio de este va a ser de 13.054,80 centavos. Ahora pasamos igual, va a ser lo mismo con la interpretación. Necesitan 135 minutos de esta interpretación y por lo tanto lo multiplicamos con la cantidad y va a dar el precio que es de 46.575. Ahora estos dos van a ser sumados y tenemos un total de 59.629,80. Ahora tenemos que calcular las retenciones. Como anteriormente yo les había dicho, tenemos el ISR y el IVA. En este caso, en las retenciones, el ISR va a ser de 10%. En cuanto al IVA, en México es de 16%, pero cuando se trata de retenciones, solamente vamos a tomar 2/3 partes de esto. Finalmente, el resultado de esta va a ser de 10.67%. Entonces, tenemos que sacar el 10% del subtotal que obtuvimos al sumar los dos precios de la introducción y de la interpretación. En este caso, de solamente el ISR va a ser del 5.962,98. En cuanto al IVA, que va a ser el 10.67% del subtotal, va a ser de 6.360,51. Ahora, pasamos con los traslados. Como ya les había dicho, el IVA es del 16%. En este caso sí se va a tomar por completo. Por lo tanto, tenemos que sacar el 16% de este subtotal y va a ser de 9.540,77. Ahora, ¿para qué nos sirven todos estos datos? Las retenciones finalmente es dinero el cual el cliente es el que se va a quedar, mientras que el IVA no lo vamos a quedar nosotros. Por ello, vamos a restar el subtotal que obtuvimos de la suma de la traducción y de la interpretación por el ISR y el IVA. Entonces, de solamente el ISR, tenemos un total de 12.323,49. Eso lo restamos al subtotal. Y el resultado lo vamos a sumar con el traslado, que es 9.540,77. Finalmente tenemos la cantidad, en este caso, de 56.847,8. Ese va a ser el total de la factura completamente. Ahora les voy a explicar un poco sobre la historia de los impuestos en México. Primeramente, hay que entender que mucho antes, desde la época prehispánica y la época colonial, teníamos el tributo hacia ya sea hacia el rey, hacia Tlatoani, entre otros. Después, en la época colonial, estos tributos se mantuvieron, pero en lugar de que se le pagara a Tlatoani, entre otros, se les pagaba al virrey y a la nobleza. Después, con la independencia de México,
este sistema tributario siguió continuando y siguió todavía beneficiando a aquellos que tenían más poder en cuanto a economía y política. Aproximadamente de 1869, estos impuestos y estos tributos empezaron a formar parte de los bienes que las personas pueden tener. Entonces, en 1980, Portillo convirtió el ISIM, que era uno de los impuestos que antes se tenía, en el IVA, que es el que más se conoce comúnmente. Desde ese momento se empezó a pagar solamente el 10%. Después, años posteriores, empezó a incrementar este IVA, ya sea en diferentes productos como alimentos, medicinas, productos, artículos de lujo y entre otros. Después, finalmente, en años más recientes, en 2010, la reforma fiscal propuesta por el partido del PRI y PAN incrementó el IVA del 15% al 16%. Y a partir del 2015 empezaron a pagar del IVA al menos el 16% en alimentos preparados. Entonces podemos ver que durante los años se ha impuesto este IVA en diferentes productos. Pero generalmente, como ya les he dicho, el IVA va a ser del 16%. Ahora tenemos el ISR, que es el impuesto sobre la renta. El 20 de julio de 1921 se crea la ley Centenario y con él surge el ISR. Entonces, durante los años de 1924-28, empiezan a haber algunas tasas de este ISR. En el 24 entró en vigor la tasa del 6% anual. Después, en el 28, los sueldos se redujo del 8% a 5% del ISR. Después, en años más recientes, las personas físicas deducen ahora el 10% de sus ingresos al año con el ISR. Y finalmente tenemos el IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios. Este IEPS se aprobó por López Portillo, el cual sustituía la Ley Federal del Impuesto a la Industria de Azúcar, Alcohol, Aguardiente y Envasamiento de Bebidas Alcohólicas. Finalmente, en diferentes años, empezaron a imponer este impuesto en diferentes productos y en diferentes producciones. Por ejemplo, en la cerveza, en bebidas, en alimentos, incluso en años más recientes, en el 2010, se impuso este IEPS al 3% de todos los servicios de telecomunicaciones. Tenemos que tomar en cuenta que todos estos impuestos son muy importantes para todos nosotros, ya que con él podemos darle al gobierno el dinero suficiente como para poder proveer de servicios que actualmente tenemos, ya sea en algunos sectores de salud, de infraestructura y entre otros. Entonces, si nosotros no pagamos nuestros impuestos, entonces no tendríamos ni siquiera estos servicios. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta cómo es que podemos calcular nuestra factura, conocer nuestras obligaciones y también un poco de la historia para no pensar que simplemente el gobierno está tomando ese dinero porque puede y quiere, sino que lo está usando para el bien de la gente. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por ver el video.